Bueno, vamos a seguir el programa y, como os he dicho, por el tema de los horarios, el cofibrí final, con más tranquilidad, lo haremos al final total de lo que es el Congreso. Bueno, tal cual dijimos, primeramente vamos a presentar y a hacer lectura de este importante documento que sale del primer Congreso Nacional sobre Políticas Públicas en Discapacidad. Como ya desde el primer día del Congreso lo mencionamos, es la Declaración de Alicante, Bases para una Política Exigente de Discapacidad 2022. Documento programático que sale de este Congreso Nacional sobre Políticas Públicas y documento que, lógicamente, pues todas las entidades del tercer sector de la discapacidad, administraciones nacionales, autonómicas y locales, van a recibir después de este Congreso. Por lo tanto, procedo a la lectura de este documento de bases, documento programático. Introducción. 25 años después de su creación, el CERMI considera imprescindible analizar la situación de las políticas públicas dirigidas a la inclusión, derechos y bienestar de las personas con discapacidad y de sus familias. Por ello, a puertas del 3 de diciembre, Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, el CERMI Estatal y el CERMI Comunidad Valenciana organizamos, con el apoyo de la Diputación de Alicante y de la Generalitat Valenciana, el primer Congreso Nacional de Políticas Públicas de Discapacidad y presentamos la Declaración de Alicante, Bases para una Política Pública Exigente de Discapacidad. Un decálogo de orientaciones dirigido a consolidar un modelo de políticas públicas de discapacidad robustas, sostenidas y transformadoras en la esfera europea, nacional y territorial. Solamente con políticas públicas adecuadas en todos los ámbitos, europeo, estatal, autonómico y local, podrá acelerarse el proceso de inclusión de las personas con discapacidad. 1 de este decálogo. Políticas que sigan el mandato de la Convención de la ONU de Discapacidad, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer Tratado Internacional de Derechos Humanos del siglo XXI. Es el instrumento jurídico que reconoce a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Por ello, unas políticas públicas de discapacidad exigentes y respetuosas con el modelo de derechos humanos deben concebirse y desplegarse conforme al paradigma de la Convención, el único marco de referencia posible que debe servir para impulsar la materialización de las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas en España. En este contexto, es imperativa la modificación del artículo 49 de la Constitución española para adecuar nuestra Carta Magna a un nuevo constitucionalismo social del siglo XXI, que refleje el enfoque de derechos y de inclusión al que España se ha comprometido ratificando la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. 2. Políticas innovadoras que contribuyan a la transformación social. Las políticas públicas de discapacidad deben contribuir a la innovación e impulsar la transformación social para mejorar las condiciones de vida y de ciudadanía de las personas con discapacidad y de sus familias, desarrollando activamente respuestas para sus necesidades, proporcionando apoyos suficientes y ayudando a eliminar las barreras que impiden a este grupo ciudadano alcanzar los umbrales de bienestar, derechos e inclusión. En este proceso transformador hay que tener presente la diversidad que caracteriza a esta realidad social, con una mirada positiva sobre las personas con discapacidad, considerando sus capacidades y teniendo presente los apoyos, ajustes y recursos de acompañamiento que sean precisos para el acceso sin restricciones a todos los ámbitos de la comunidad, para que lleven vidas libremente elegidas, independientes y participativas, en las que desplegar plenamente sus talentos, sus dotes
y su cuota de aportación a la mejora colectiva. Es ineludible ofrecer respuestas individuales a cada persona con discapacidad, atendiendo a factores relacionados con el sexo, la mayor necesidad de apoyos, la edad, la orientación e identidad sexual, la raza y el origen étnico, la ruralidad, la extranjería, la pertenencia a distintas minorías, la pobreza, entre otros factores que cuando se unen con la discapacidad aumentan el riesgo de exclusión. Número 3. Políticas participadas por las personas y los grupos. En la gobernanza de las políticas públicas se debe garantizar la participación activa de las personas con discapacidad, de las organizaciones que las representan y el tercer sector social de la discapacidad, como factor de legitimidad reforzada, eficacia y resultados. Las políticas públicas de discapacidad deben crearse conjuntamente a partir de una alianza vigorosa y sostenida en el tiempo con el sector social de la discapacidad, que garantice el diálogo civil, atendiendo a la máxima acuñada desde hace ya 25 años, nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Solo hay políticas públicas realistas, viables y adecuadas si son de carácter integral, más inclusivas y participativas, entendidas como acción pública vigorosa que permita avanzar en la inclusión social y la participación activa de las personas con discapacidad en todo el proceso de diseño, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación. El papel de incidencia política de las 20 plataformas del movimiento CERMI, más todas sus organizaciones miembro, desde la unidad del sector, es un elemento indispensable para el impulso de las políticas públicas de discapacidad que ofrezcan inclusión, derechos y bienestar a las personas con discapacidad y sus familias. Número 6. Políticas que tengan rostro de mujer. Número 4. Políticas que permitan pasar de los derechos a los hechos. Las políticas públicas tienen que lograr crear en todas las instancias de la sociedad una toma de conciencia, percepción, acogida y disposición activa hacia los derechos de las personas con discapacidad, para modificar las conductas de manera que nos obliguen a hacer un mundo incluyente. A pesar de que en los últimos años constatamos grandes avances en la protección jurídica de las personas con discapacidad y de sus familias, no hay correlación entre los derechos reconocidos en la legislación y los hechos, lo que lleva a una merma en las condiciones de vida y de ciudadanía de las personas con discapacidad, extendiendo la desafección hacia las instituciones y aumentando la brecha de exclusión. Es imprescindible reforzar el papel del movimiento CERMI y de todo el tercer sector de la discapacidad, reivindicando el cumplimiento real y efectivo de los mandatos legales, complementando con la exigencia de mecanismos de participación en la vigilancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de discapacidad. Número 5. Políticas construidas desde la transparencia. Las políticas públicas de discapacidad deben incorporar dispositivos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como garante de la calidad democrática de la gestión pública a través de instrumentos de seguimiento y evaluación en los que se garantice la participación de las personas con discapacidad y sus familias y de las organizaciones que las representan. La transparencia y la rendición de cuentas debe ser, asimismo, un elemento indispensable de la cultura y estrategia de todas las entidades del movimiento CERMI. Número 6. Políticas que tengan rostro de mujer. Las políticas públicas de discapacidad deben tener presente la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad, madres y cuidadoras de personas con discapacidad, como grupo ciudadano claramente mayoritario entre las personas con discapacidad. La necesaria convergencia entre las políticas públicas de discapacidad y de igualdad pasa por impulsar la toma de conciencia sobre la situación de discriminación y desigualdad de las mujeres y las niñas con discapacidad, combatir los estereotipos negativos y tabúes contra las mismas, eliminar el enfoque neutro de género en las políticas de discapacidad e impulsar la perspectiva de género en los derechos de las personas con discapacidad. Número 7. Políticas públicas que partan del conocimiento fiel y actual de la realidad, la gestión de datos con finalidad social.
Las evidencias, los datos y los registros deben ser la fuente para la construcción de políticas de calidad a partir del conocimiento valioso sobre las personas con discapacidad y sus familias, sus deseos, preferencias y expectativas, la comprensión de necesidades reales y la identificación de tendencias sobre el alcance real de la discriminación hacia este grupo social. En este contexto es imprescindible la separación de datos por sexo, edad y discapacidad. Solamente a partir del conocimiento exhaustivo que proporcionan los datos, los estudios, los análisis, las estadísticas, los registros, los informes, las investigaciones, los observatorios, se pueden construir políticas públicas certeras y transformadoras. Es imprescindible para ello contar con indicadores y métricas que permitan la medición continua y con ello un seguimiento y evaluación adecuados. Las políticas públicas solo serán buenas si los datos ofrecen evidencias claras de un impacto social relevante en la vida de las personas con discapacidad. 8. Políticas públicas objeto del control judicial. Los derechos de las personas con discapacidad deben ser protegidos y amparados activamente por el Poder Judicial. No hay derecho sin efectividad, que ha de ser garantizada por las instancias del Estado encargadas de administrar justicia. El Ministerio Fiscal y los juzgados y tribunales, junto con el resto de los operadores jurídicos, tienen una responsabilidad inexcusable en la protección de las personas con discapacidad, en la tutela de los intereses de las víctimas de discriminación y en la generación de los mecanismos eficaces para el cumplimiento real de los derechos, especialmente de condiciones de accesibilidad universal. 9. Políticas con un nivel de gasto público adecuado, socialmente útil. Las políticas públicas de discapacidad no pueden existir sin un gasto público adecuado que crezca de forma sostenida. España tiene un nivel de gasto público en discapacidad más reducido que la media de la Unión Europea, tanto por lo que atañe al Producto Interior Bruto como al gasto por habitante. En el gasto público destinado a las políticas de discapacidad deben priorizarse claramente las inversiones que transformen los entornos para hacerlos realmente inclusivos, así como las prestaciones económicas en apoyos, servicios, como sucede en los países que despliegan las mejores políticas públicas en discapacidad. Y 10. Políticas europeas. Las políticas públicas de discapacidad deben servir como base para la construcción de una Europa social, la Europa de las personas. El próximo semestre de presidencia española del Consejo de Ministros de la Unión Europea es un momento especialmente idóneo para difundir desde España un modelo de política pública exigente de discapacidad. Todas las personas, entidades e instituciones presentes en este primer Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad nos comprometemos a difundir ampliamente esta declaración de Alicante y hacer todo lo que corresponde desde nuestra responsabilidad individual y colectiva para impulsar su contenido. Alicante, 25 de noviembre del 2022. Movimiento CERMI. Bien, leída lo que es la declaración, vamos a proceder, sin más dilación, a lo que sería el acto de clausura. No sé si tenemos ya conectados a... Sí, perfecto, muy bien. Vamos a proceder al acto de clausura de este intenso y yo creo que buenísimo primer Congreso Nacional de Políticas Públicas. Yo quiero agradecer primero a las personas que van a hacer el acto de clausura. Tenemos a Marta Valencia Beltrán, que está conectada online, es la presidenta de la Fundación CERMI Mujeres. Marta, muy buenas. ¿Me está oyendo, no? Entiendo que sí. Bien. Muchísimas gracias. Silenciada. Vale, Marta, perfecto, gracias. Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Jesús, un placer tenerte con nosotros. ¿Estás por ahí? Gracias, Luis. Perfecto. Muchísimas gracias también al síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, don Ángel Luna González, que nos acompaña también. Y muchísimas gracias a doña Julia Llopis, concejala de Acción Social y Sanidad
del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, en representación del alcalde de Alicante, que también procederá a la clausura. Yo, simplemente antes de cederos la palabra, hemos leído lo que es este importantísimo documento de Alicante, el documento de bases, y yo, si me permitís, hemos debatido, reflexionado, analizado cómo podemos diseñar instrumentos en una política pública que genere, ¿no?, esa sensibilidad hacia los derechos de las personas con discapacidad y transversalice muy bien el quehacer de todas las actividades públicas hacia la perspectiva de la discapacidad. Y bueno, yo creo que lo hemos conseguido. Yo creo que este primer Congreso de Políticas Públicas, este fin y este objetivo lo ha conseguido. Y si me lo permitís, yo quiero hacer unos agradecimientos antes, porque se lo merecen y muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo quiero agradecer a todo el cuerpo técnico de CERMI Comunidad Valenciana, Lorena, Luis y Mónica, por todo el trabajo logístico, organizativo y de coordinación hacia el Congreso. Quiero agradecer también al Grupo Motor, constituido para el desarrollo y preparación del Congreso, con CERMI Estatal, Luis Alonso, Cintia, Pilar Vilariño, Rosa y también Lorena y Luis, que han estado en ese Grupo Motor. Agradecer a todo el grupo humano también de subtitulación y control de la parte online del Congreso por parte de ELIS Comunidad Valenciana, Paz, el gran Joshua y Pablo. Agradecer a todo el grupo humano de intérpretes de lengua de signos de FESOR, María y Silvana. Muchísimas gracias. Agradecer también al técnico de fotografía y redes sociales, Juanan, muy buen trabajo, de verdad. Agradecer a nuestra azafata, Lucía, que está por ahí, gracias, de verdad. A todo el personal del MARC, Paco, Dani y Rafa, de verdad, que están por ahí dentro, están por allí. A la responsable general del MARC, Aurora, también, muchísimas gracias. Agradecer a todos los ponentes, conversadores, presentadores que habéis estado en las diferentes charlas y conversatorios en estos 3 días de Congreso. Muchísimas gracias de todo corazón, de verdad. Muchísimas gracias de todo corazón. Agradecer también a todas las personas y colectivos que habéis presentado comunicaciones al Congreso y también por haber venido a presentarlo. Y agradecer a todos vosotros y vosotras, tanto los que habéis y estáis presencialmente como los que están, hola, los que estáis online, que hoy ha habido unos 30 conectados con una media de 40 o 50. Gracias a todos y a todas, los de presencial y los de online, por vuestra presencia e implicación en el Congreso. Creo que hemos hecho algo grande, creo que hemos hecho un gran Congreso y nada sobre nosotros sin nosotros. Nunca en la vida, de verdad, nunca. Pues primero, Marta, estás ahí, será la primera en intervenir, como he dicho antes. Jesús Martín, el director general, en segundo lugar. El síndic de Greuches, don Ángel Luna, en tercero. Y cerrará doña Julia Llopis, concejala de Acción Social, en nombre del Ayuntamiento. Adelante, Marta. Gracias, Luis. Bueno, lo primero de todo, saludar desde Zaragoza. Perdonad que no haya podido estar. Agradecer y dar la enhorabuena al CERMI Comunidad Valenciana y al CERMI Estatal por el exitazo y la declaración que has leído de este congreso. Importantísimo. A autoridades, amigos, sobre todo agradecer siempre la perspectiva de las mujeres y niñas con discapacidad. Ya como dijo Ana en su intervención, tenemos que trabajar porque esas políticas públicas no sean de género neutro, que es lo que se está habituando a tratar, hablar de personas con discapacidad en general, incluso en violencia de género, cuando se debe hablar y especificar bien. Y como bien decías, otras de las cuestiones principales, el que queda bien reflejado en el documento que has leído, el que se estudie y en todos los datos
se desagregue por sexo, por discapacidad e incluso por edad, que es muy importante. Entonces, daros la enhorabuena, esperemos que se difunda, que sepáis que además, como CERMI Mujeres, estamos también en Albacete haciendo el foro social No Estás Sola, que hemos sacado el manifiesto de hoy, Día contra la Violencia de Género, y que si podéis difundirlo y es muy importante apoyarlo, y que sobre todo nos queremos libres y vivas y no estamos solas. Agradeceros todo y, como siempre, el CERMI teniendo en cuenta la perspectiva de las mujeres y niñas con discapacidad y de las madres cuidadoras. Gracias a todos, enhorabuena y un éxito. Jesús, te toca. Vale, disculpar que estamos aquí con temas técnicos. Bueno, pues buenos días, muchas gracias Luis, me hubiera gustado estar ahí con vosotras y con vosotros. Buenos días también o buenas tardes ya casi al Movimiento CERMI, y muchas gracias por dejarme, por compartir este espacio de reflexión, de análisis, también de inflexión sobre la visión valiosa y genuina de lo que deben ser, como tú decías Luis, las políticas públicas de discapacidad en nuestro país. Como sabéis, hace 1 año y medio hice un tránsito del activismo al servicio público con la determinación de seguir contribuyendo a la causa de mi vida, a la causa de nuestras vidas, que es la discapacidad, con el objeto de ser útil a este movimiento social en el que tengo a mi otra familia. En este sentido, solo concibo este paso por el servicio público desde el diálogo civil, es decir, de la mano del movimiento CERMI, que soy, si me permitís, aunque ahora esté provisionalmente en el otro lado, somos un capital para España, porque hemos conseguido identificar en esta realidad poliédrica, heterogénea, que es la discapacidad, cuestiones que nos definían ante la sociedad, que eran las barreras, la exclusión, la segregación y la discriminación. Pero el CERMI, fijaros, supo ya hace 25 años convertir esas debilidades en fortalezas y cohesión, creando una voz común de las personas con discapacidad, de nuestras familias en nuestro país. La mejor política pública es la que responde a una necesidad social, que tenga una capacidad transformadora, pero sobre todo también que se sustancie en hechos. Quiero relatarles algunos de esos hechos en los que hemos trabajado de la mano y que ahora, bueno, pues muchos de ellos están en el BOE y están en plena vigencia. Arrancamos el curso político con un nuevo acuerdo entre la ONCE y el Gobierno de España para dar estabilidad a esta organización sin la cual no se entiende la discapacidad en España. Y este acuerdo, como sabéis, refuerza a la Fundación ONCE, que es el alma de la ONCE y que es el motor de generación de empleo, pero también apoyo necesario a nuestro tejido asociativo. Es un hecho también haber dado un reconocimiento financiero al CERMI como mecanismo independiente de la Convención, tal y como nos exigía Naciones Unidas en las observaciones de 2019. Y un gobierno responsable debe escuchar y atender aquello que legítimamente llevaba pidiendo el sector, que era reparar una situación que impedía a las personas con incapacidad laboral disfrutar de las medidas de acción positiva en materia de inclusión laboral y que ya está en el Congreso tramitándose. De esta manera, asimilamos y protegemos a mujeres y hombres con discapacidad, que son, a efectos del artículo 27 de la Convención, personas con discapacidad sobrevenida. Otra demanda que transformamos en política pública y que consideraremos a través de los nuevos presupuestos generales del Estado es la creación de 2 centros públicos nuevos, uno de accesibilidad cognitiva y otro de autismo. 2 instancias expertas, porque precisamente, como tú has dicho, Luis, las políticas públicas también estaban huérfanas de instancias expertas en esta materia. Ambos centros
serán gestionadas por entidades del CERMI. En este año y medio hemos destinado 75 millones de euros a las organizaciones de la discapacidad, que se incrementarán en 2023 con una aportación de 85 millones para la modernización del tercer sector de acción social, a la que concurriréis, imagino, muchas de las organizaciones del CERMI. Ayer decía Ana Peláez, y también lo acaba de comentar Marta, que las políticas de discapacidad no pueden ser neutras en materia de género. Lo suscribo de principio a fin. Por eso este centro directivo es feminista, para realizar una contribución activa a liberar a mujeres, niñas con discapacidad, pero también madres y cuidadoras de culturas machistas y patriarcales. El sector también venía reclamando desde hace años actualizar el baremo de la discapacidad para acomodarlo al marco de la Convención. Hoy esa norma, como sabéis, ya está en el BOE y asegura también la participación de las organizaciones de la discapacidad en fases clave del proceso. El CERMI también venía denunciando dar consecución a un mandato de la Ley de Discapacidad de realizar un plan de promoción de la salud para las personas con discapacidad. Anuncio hoy aquí que este plan irá el próximo martes al Consejo de Ministras y de Ministros con una dotación cercana a los 140 millones de euros. Y es que en materia de plena ciudadanía hay que ser ambicioso, pero también hay que ser generoso. Y digo esto porque no entiendo, como se decía en la declaración de Alicante, el bloqueo en las Cortes Generales a la reforma del artículo 49 de la Constitución. ¿Cuál es el problema con el texto que plantea el Gobierno, que es el texto que pedía el CERMI, que es el que nos exige la sociedad civil? Resulta inasumible, insoportable que en la España de 2022 nuestra ley suprema se refiera a ciudadanas y a ciudadanos como disminuidos. Amigas, en la España de 2022 ya no existen limbos electorales, no se podrá esterilizar a nadie sin su consentimiento y nuestra voz debe ser respetada en el tráfico jurídico. Esta es la mejor oportunidad en esta reforma constitucional para significarse si se está o no con la discapacidad. Aquí no caben grises, no caben peros y no caben equidistancias. Solo tiene cabida el sentido de Estado y el sentido común. En este sentido, en los previos al Día de la Discapacidad, hago un llamamiento al consenso parlamentario que cuando se trata de ensanchar derechos debería erigirse como un deber del Estado. Finalizo reconociendo al CERMI, a todas sus organizaciones, su valiosa contribución a mi país, que no es otra que la de extender la democracia a tantas mujeres y hombres con discapacidad que la teníamos cercenada con cuestiones tan graves como que no nos dejaran votar o como que pudieran intervenir nuestros cuerpos sin nuestro consentimiento. Pero sobre todo también quiero agradecer a este movimiento cívico que me enseñara a reconocerme en mi propio cuerpo y a reivindicarlo como parte de la diversidad humana. Muchas gracias de corazón. Espero con ansias esa declaración de Alicante y seguiremos trabajando, como siempre, desde el diálogo, desde el consenso, para construir una España donde las personas con discapacidad seamos y estemos. Un abrazo de corazón. Buenos días. Muchas gracias al CERMI por invitarme a esta clausura. No quisiera empezar a decir algo sobre el tema de la discapacidad sin hacer referencia a que hoy es el aniversario de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Y, por tanto, es algo que hay que recordar en cada momento y, sobre todo, es algo que tiene que recordar un defensor de los derechos humanos como es el síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana.
Trabajar con el CERMI para mí es como estar en la oficina de mi institución. Venir aquí es como venir a la oficina. Es decir, es tanta la complicidad, la coincidencia de objetivos que tenemos entre el Síndic y el CERMI, que yo estaba escuchando la declaración de Alicante y estaba pensando, todo esto lo hubiera podido decir yo perfectamente si no me hubieran dicho que tengo solo 8 minutos para intervenir en esta clausura, y por tanto tendré que acotar lo que vamos a decir. Pero empiezo por decir que suscribo desde el principio hasta el final todos y cada uno de los puntos de esta declaración de Alicante, con lo cual, Luis, sabes que cuentas ya de entrada con el apoyo del Síndic de Greuges en la Comunidad Valenciana para extender, para defender, para hacer más grande, para hacer más fuerte esta declaración y para conseguir que cale un poco en la sociedad. El CERMI colabora con nosotros siendo uno de los elementos tractores del Observatorio de la Vulnerabilidad que tiene el Síndic, y, por tanto, la trayectoria de colaboración pues, es extensa ya en estos momentos. El Síndic de Greuges tiene la ventaja para trabajar en el mundo que tenemos hoy, de que su ley, que es la ley reciente, la Ley 2/2021 de la Generalitat Valenciana, es la más moderna de entre todas las leyes que regulan los defensores del pueblo en las diferentes comunidades autónomas. Y como es la más moderna, ha tenido la sensibilidad de recoger como ámbito de actuación preferente para el Síndic los sectores, digamos, que están en riesgo de exclusión en la sociedad, los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los que cita expresamente el artículo 19 de nuestra ley, la discapacidad y la dependencia. También la violencia de género y otras cosas, pero específicamente la discapacidad y la dependencia. Quiere decir con esto que hay en estos momentos una mayor sensibilidad, tanto en la sociedad como en la clase política, que en definitiva establece las normas, respecto de los problemas con los que os encontráis las personas en situación de discapacidad. Hoy en día nadie se atreve a discutir, por lo menos desde el punto de vista teórico, la igualdad o el derecho a la igualdad que está reconocido en el artículo 14 de nuestra Constitución. También es cierto que esta mayor sensibilidad, como hemos oído al director general hace un momento, pues ha permitido avances recientes, ¿no? Por ejemplo, toda la reforma del derecho a la capacidad jurídica, ¿no? O como, por ejemplo, la reforma del baremo de la discapacidad, que aunque no ha entrado en vigor todavía, pero era una vieja reclamación que nosotros en cada resolución veníamos reclamando de los poderes públicos. Pero la verdad es que el reconocimiento de los derechos, con ser importante, no es suficiente, ni mucho menos. Nos hace falta luchar por el ejercicio real de los derechos, que están reconocidos en las leyes, pero que, a la hora de la verdad, tienen su dificultad para implementarse. Mirad, nosotros, en el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, este año, el año 2022, llevamos más de 200 quejas de ciudadanos relacionadas con la discapacidad. Pero llevamos 500 quejas, más de 500 quejas, relacionadas con la dependencia, que tiene mucho que ver con la discapacidad, como habéis puesto de manifiesto. Es decir, el problema está ahí. Derechos hay, ejercicio de los derechos es más complicado. Recientemente hemos visto, por ejemplo, una noticia de una deuda de más de 10 millones de euros, que es una deuda sangrante, en relación con centros para discapacitados que no van a poder subsistir si la Administración no reacciona de una manera contundente para resolver ese problema. Mirad, la discapacidad es un hecho social relevante. Es un hecho social muy relevante. Y, por tanto, hay que poner la discapacidad en el centro de todos los ámbitos de las políticas públicas. Esta es una cosa que yo le oí hace tiempo a Laura Soler, que creo que estuvo ayer por aquí, y que a mí me quedó muy clara y muy grabada. En el centro de todos los ámbitos de las políticas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las administraciones públicas tienen que pensar en la discapacidad, en las diferentes facetas de la discapacidad, porque no es solamente la accesibilidad física, como se ha dicho aquí esta mañana, sino también la cognitiva.
hay que pensar en esas diferentes facetas a la hora de diseñar políticas. Cuando uno se sienta en una mesa a pensar en una política, no puede pensar en general, tiene que buscar los matices, porque a todos no les van a servir igual o todos no van a poder utilizar igual esas políticas. Hay que pensar en la discapacidad a la hora de ejecutar esas políticas, porque no se puede tratar por igual al que no es igual. Y, por tanto, eso hay que tenerlo presente desde las administraciones públicas. Esa especial empatía hay que exigírsela a las administraciones. Nosotros, que trabajamos con derechos fundamentales, tenemos un derecho muy importante a tener en cuenta en nuestro trabajo desde el Síndic de Greuges, que es el derecho que deriva del artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es el derecho a una buena administración. Y el derecho a una buena administración no se puede entender sin relacionar lo que es una buena administración con las circunstancias de cada uno de los administrados. Y eso nosotros lo tenemos presente a la hora de hacer el control del funcionamiento de las administraciones públicas. Es un camino largo este. Vosotros sabéis, este es el primer congreso que hacéis, seguro que vais a hacer muchos más. Esta es una lucha de largo aliento y tiene que ser una lucha de largo aliento. Y sobre todo tiene que serlo por los discapacitados, pero también por la sociedad en su conjunto. Porque la sociedad no puede desaprovechar las capacidades, que son muchas, que tienen los discapacitados. Es un despilfarro social lo que se está haciendo en muchos casos, no teniendo en cuenta las capacidades de los discapacitados. Por tanto, yo termino, seguramente me habré pasado el tiempo, estoy encantado de estar aquí con vosotros y en la medida de nuestras posibilidades, pues estaremos siempre con el CERMI, con lo que representa el CERMI, con el trabajo del CERMI. Estamos encantados de estar a vuestra disposición. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los presentes a este primer Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad. Quería saludar en principio a doña Marta Valencia, a don Jesús Martín, don Ángel Luna, a todos los representantes que formáis y que estáis representando a las personas con discapacidad. Yo pienso que no hay discapacidad más grande en el mundo que la incapacidad de ver en alguien lo que ves de manera superficial. Cuando estaba oyendo a Jesús Martín, pensaba que yo creo que la Administración es la que más incapacidad tiene. Y eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo, tenemos que ser capaces. Capaces, efectivamente, como habéis esbozado en ese documento, en esas bases de políticas públicas, capaces de ser transversales, capaces de dar una respuesta desde la Administración. Y esta mañana, precisamente, estaba inaugurando el tercer encuentro que preparan en el Ayuntamiento desde la Agencia Local y Desarrollo, el tercer encuentro de empleo para personas con discapacidad. Les decía yo a las personas, efectivamente, que el tener una discapacidad no significa que no tengas otras capacidades. Y yo creo que todos en el mundo tenemos una discapacidad. Y tenemos que descubrir siempre qué capacidades tenemos. Y yo creo que ese es el papel fundamental de las administraciones, dar esa herramienta. Esa herramienta que poco a poco, pero nos falta muchísimo camino, para que podamos conectar todas las administraciones, y hablo desde la administración local, en este caso, para que incluso todas las concejalías, de una manera transversal, podamos trabajar conjuntamente. Nosotros, desde el Ayuntamiento, tenemos un Consejo Social de Diversidad Funcional, perdón, rectifico, personas con discapacidad. Que todavía hay que potenciarlo muchísimo más, porque tiene que haber efectivamente esa participación.
Cuando estaba hablando don Ángel Luna, es verdad que cuando los políticos y las administraciones nos sentamos a pensar en políticas para poder incluir a personas con discapacidad, no miramos más allá desde ese prisma. Y son las personas, con su participación, los que nos tienen que decir aquellas herramientas, darnos su granito de arena, porque hay muchas cosas pequeñas que son un mundo para otras personas y no las vemos. Y eso es importantísimo, trabajar codo a codo y que estén presentes en la Administración, en todos los estamentos, local, autonómico y nacional. Y, por supuesto, que cuando hay leyes o cuando hay políticas públicas de discapacidad, tienen que estar presentes en todos los órganos. Por eso hay que darles esa voz. Yo quiero agradecer a CERMI el que haya elegido, pues esto, la ciudad de Alicante, este lugar tan emblemático, que hayáis trabajado tan intensamente, que me consta, porque estaba leyendo todo lo que habíais hecho, y por supuesto que nos deis herramientas para trabajar, herramientas porque yo os digo que la Administración, por desgracia, nos quedamos muy escasa y necesitamos a todos los representantes y a todas las entidades que trabajáis día a día con personas con discapacidad y con personas vulnerables. Cuando estaba también oyendo al señor Luna y hablábamos efectivamente de la cantidad de expedientes, de los retrasos que se producen en la ayuda de dependencia, algo que me preocupa muchísimo, muchísimo. Sí que es verdad que desde las administraciones locales hemos sufrido un tsunami últimamente con el tema de las ayudas, rentas valencianas, ley de dependencia, y nos hemos visto, pues la verdad que desbordados porque nos ha caído bastante peso autonómico a los ayuntamientos locales y ha supuesto pues, que tengamos que hacer una transformación y un implemento de estructura y de plantilla muy grande para poder abordarlo. Y sí que es verdad que a veces eso ha provocado un poco de deshumanización. Cuando hay tanta demanda, se deshumanizan los procesos y eso no es bueno. Yo estoy intentando también desde los servicios sociales implementar, y este año he triplicado el número de valoradoras en dependencia, con el fin de poner al día todas esas demandas que, por desgracia, cada vez son más y después de una pandemia pues ha agudizado la necesidad de muchas personas dependientes y con una discapacidad. Y como concejala de Acción Social es algo que me preocupa y que estoy trabajando de lleno con ello y poniendo pues, los máximos esfuerzos, que poquito a poco yo creo que vamos avanzando, pero sin cansarnos, porque hay mucho que hacer. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un congreso muy exitoso, muy enriquecedor y, sobre todo, que nos tiene que concienciar a todos, porque yo decía también esta mañana que hoy podemos no saber que tenemos una discapacidad, pero mañana sí que es posible que podamos reconocer esa discapacidad y, por lo tanto, todos tenemos que trabajar en el mismo camino. Muchísimas gracias. Jesús, ¿estás? ¿Jesús? ¿Jesús, nos oyes? ¿Jesús? No nos oye. No lo ves, ¿no?
Bueno, pues ahora podéis ir a tomar... ¿Qué? Venga, que hay que repetir un momentito, venid. Bueno, pues ahora podemos ir aquí y nos tomamos un café y si queréis una cervecita que ya es hora. Y lo dicho, muchas gracias a todos y a todas, ¿eh? Sí.